Título 10 de los transportes por vías terrestres o fluviales. Contrato mercantil de transporte. A continuación vamos a examinar los elementos esenciales del contrato, los sujetos que intervienen en él, así como sus obligaciones, el objetivo del contrato, el objeto, entre otras cuestiones importantes. El contrato de transporte puede clasificarse desde dos puntos de vista atendiendo el medio empleado para hacer el transporte, que puede ser terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, o bien atendiendo al objeto del transporte, que se divide en transporte de personas y transporte de cosas. Por otro lado, el contrato de transportes por vías terrestres o fluviales se considera mercantil en los siguientes casos. Número 1, cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio. Número 2, cuando el porteador es comerciante. Número 3, cuando el porteador se dedica habitualmente a efectuar transportes para el público. Y número 4, cuando el porteador es una empresa de transporte. Para que haya un mejor análisis de este contrato, vamos a examinar los elementos personales del contrato, los cuales son el cargador, el porteador y el consignatario. También examinaremos los elementos objetivos del contrato, los cuales son la cosa porteada y el precio del transporte. Y por último examinaremos el elemento formal, que es el representado por la carta porte. Uno de los sujetos que intervienen en este contrato es el cargador, quien es la persona que entrega la cosa para su traslado a otro lugar. En cuanto a sus obligaciones, están fundamentadas en el artículo 588 del Código de Comercio. El cargador está obligado, fracción 1, a entregar las mercancías en las condiciones, lugar y tiempo convenidos. Fracción 2, a dar los documentos necesarios, así fiscales como municipales, para el libre tránsito y pasaje de la carga. Fracción 3, a sufrir los comisos, multas y demás penas que se le impongan por infracción de las leyes fiscales e indemnizar al porteador de los perjuicios que se le causen por la violación de las mismas. Fracción 4, a sufrir las pérdidas y averías de las mercancías que procedan de vicio propio de ellas o de casos fortuitos. Fracción 5, a indemnizar al porteador de todos los daños y perjuicios que por falta de cumplimiento del contrato hubiere sufrido y de todas las erogaciones necesarias que para el cumplimiento del mismo y fuera de sus estipulaciones hubiese hecho en favor del cargador. Fracción 6, a remitir con oportunidad la carta de porte al consignatario de manera que pueda hacer uso de ella al tiempo de llegar la carga a su final destino. Por su parte, el porteador es la persona que se obliga a hacer el transporte y sus principales obligaciones las encontramos fundamentadas en el artículo 590 del Código de Comercio. Artículo 590. El porteador está obligado, fracción 1, a recibir las mercancías en el tiempo y lugar convenidos. Fracción 2, a emprender y concluir el viaje dentro del plazo estipulado precisamente por el camino que señala el contrato. Fracción 3, a verificar el viaje desde luego si no hay término ajustado y en el más próximo a la fecha del contrato, si acostumbrar a hacerlos periódicamente. Fracción 4, a cuidar y conservar las mercancías bajo su exclusiva responsabilidad desde que las reciba hasta que las entregue a satisfacción del consignatario. Fracción 5, a entregar las mercancías al tenedor de la carta porte o de la orden respectiva en defecto de ella. Fracción 6, a pagar en caso de retardo que le sea imputable la indemnización convenida o si no se ha estipulado el perjuicio que haya causado al cargador, deduciéndose en uno y otro caso el monto respectivo del precio del transporte. Fracción 7, a entregar las mercancías por peso, cuenta y medida, si así están consideradas en la carta porte, a no ser que estén en barricas, cajones o fardos, pues entonces cumplirá con entregar estos sin lesiones exteriores. Fracción 8, a probar que las pérdidas o averías de las mercancías o el retardo en el viaje no han tenido por causa su culpa o negligencia, si es que alegan no tener responsabilidad en esos acontecimientos. Fracción 9, a pagar las pérdidas o averías que sean a su cargo con arreglo al precio que a juicio de peritos tuvieran las mercancías en el día y lugar en que debía hacerse la entrega, debiendo en este caso los peritos atender las indicaciones de carta porte. Fracción 10, y en general a cubrir al cargador o consignatario los daños y perjuicios que resientan ya por su culpa, ya porque no se dé cumplimiento al contrato relativo. En cuanto al consignatario, destinatario es la persona a la que van dirigidas las mercancías, mientras sus principales obligaciones las encontramos fundamentadas en el artículo 595 del Código de Comercio.
Artículo 595. El consignatario está obligado, fracción 1, a recibir las mercancías sin demora, siempre que lo permita su estado y que tengan las condiciones expresadas en la carta aporte. Fracción 2. A abrir y reconocer los bultos que contengan las mercancías en el acto de su recepción, cuando lo solicite el porteador. Si el consignatario rehusare cumplir esta obligación, el porteador quedará libre de responsabilidad que no provenga de fraude o dolo. Fracción tercera. A devolver la carta de porte o a otorgar en su defecto el recibo a que se refiere el artículo 583. Fracción cuarta. A pagar al porteador así el porte como los demás gastos, sin perjuicio de las reclamaciones que hiciere. Fracción quinta. A ejercer dentro de 24 horas desde la recepción de las mercancías los derechos que competan contra el porteador, cualesquiera que sean, exigiéndole las responsabilidades que haya contraído, debiendo reportar en caso de negligencia los perjuicios que éste cause. Fracción sexta. A cumplir con las órdenes del cargador, dándole cuenta sin pérdida de tiempo de cuanto ocurra relativo a las mercancías porteadas. Por otro lado, el contrato de transporte es mercantil cuando tiene por objeto mercaderías o cualquier efecto de comercio. Sin embargo, hay contratos de transporte que no tienen por objeto cosas sino personas, y de ahí clasificación en transporte de cosas y transporte de personas. En cuanto al precio del transporte, es la cantidad de dinero que el porteador recibe en compensación de sus servicios. El Código de Comercio también les llama flete y porte. También, por otro lado, la carta de porte es un título de crédito que el porteador expide al cargador al recibir la mercancía porteada y que da derecho al tenedor legítimo a recoger la mercancía porteada en el lugar de destino. Esta carta de porte debe contener ciertos requisitos, los cuales están fundamentados